Dios. Bueno, vamos a dar inicio, son la hora en punto, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder presentarnos delante de ti. Gracias porque nos das un día más. Señor, hasta el día de hoy eres fiel a nuestras vidas. Gracias, gracias Señor. Gracias, porque nos has guardado, nos has cubierto, nos has dado salud, nos has dado provisión, nos has dado un techo, nos has dado abrigo. Suficientes razones o motivos para poder amarte y que ese amor nos haga ser leales, fieles y obedientes a ti. Gracias porque aún en nuestra imperfección, tú nos sigues moldeando. Tú no te das por vencido con nosotros, sino que, Señor, tú esperas que cada día haya un cambio, haya un avance, que no haya un retroceso o un estancamiento. Gracias por amarnos. Señor, tú eres el perfecto ejemplo de qué es amar, de qué es amor. Gracias, gracias. Gracias por tener también a nuestras familias con bien, con salud. Gracias porque siempre, Señor, tú por sobre todas las cosas nos sigues y nos seguirás amando. Padre, te pedimos por tu palabra en esta noche, que esta enseñanza venga a nuestros corazones y nos redarguya. Amén y amén. Amén. El tema para esta tarde o noche es Jesucristo, el verdadero ágape. Entonces, la cita base o donde vamos a tener la enseñanza hoy es en primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera epístola de Juan 4, 8. Amén. Primera epístola de Juan 4, 8. Y dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y leamos para tener un poquito más de contexto. Versículo del 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por fe. En esto consiste el amor. Oiga, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, como decía hace un momento, el tema es Jesucristo, el verdadero ágape. Ágape, este es el amor. Ágape es el amor
de Dios hacia nosotros. Existen tres tipos de amor, que está el amor eros, el de pareja, el de fileos, que es el de entre hermanos o amigos, y el ágape. Entonces, Jesucristo fue y es la revelación de un amor del que nunca había soñado el mundo. No se conocía este amor. Entonces, ¿hasta cuándo fue presentado? Hasta la revelación o la aparición de Jesucristo. Entonces, muchos intelectuales, muchas personas muy inteligentes que han destacado en muchas cosas en el mundo, habían deliberado sobre la naturaleza de Dios o de los dioses. Entonces, sus mentes caídas solo alcanzaban las virtudes más nobles que conocían del eros, del amor que hay entre una pareja. Y muchas veces aún ese amor que hay entre las parejas se acaba. No es algo que pueda disminuir en algunos momentos, siendo un poco tal vez pesimista o extremista, ¿verdad? En algunos casos disminuye, en otros aumenta, pero en el caso de una pareja es muy tambaleante ese amor. Entonces se necesitó otro vocablo griego para descubrir ese amor de Dios. Y este es ágape. Oiga, entonces los intelectuales deliberaron por sobre la naturaleza de Dios o de los dioses. Entonces ellos conocían el fileos, conocían el eros, pero no el de Dios. Entonces se necesitó otro vocablo griego para descubrir ese amor de Dios, que es ágape. Palabra que casi nunca se usaba antes que Jesús viniera. Y fueron los escritores del Nuevo Testamento, al describir la revelación de Dios, quienes dieron definición a la palabra. Entonces, aquí como acabamos de leer en la primera epístola de Juan 4:8, donde nos da su definición fundamental, Dios es amor, ágape. ¿Qué significa ágape? Dios es amor. No es una emoción, es su naturaleza. Amor eterno para los demás, existir para beneficio de su creación. Un amor eterno para que su creación pueda existir. Entonces, aquí vemos una cosa. No podemos confundir emoción, amén, con el amor de Dios. No es una emoción, es su naturaleza. Porque el ser humano es movido por emociones. Yo puedo querer a alguien como un amigo, pero si esta persona me falla, entonces ese amor fileo disminuye o se puede llegar a un momento a desaparecer. Y en el caso de la pareja es igual, pero en el caso del Señor no es así. Entonces, ¿por qué? Porque el amor ágape o el amor de Dios no traza un círculo, no excluye a nadie. En cambio, el eros y el fileo sí. Sí, Satrasarca pone límites, excluye a muchas personas. Entonces, porque por eso dice en el 8 otra vez, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No hubo una exclusión, no hubieron límites, es más, es un amor sin límites. Fíjese, Juan 8 dice, Dios es amor. No dice amar es Dios. Dios es amor. Nuestro mundo, con su visión trivial y egoísta del amor, ha tergiversado esas palabras y ha contaminado nuestra comprensión
del amor. El mundo piensa que amor es lo que nos hace sentir bien. Y está dispuesto a sacrificar principios morales y los derechos de los demás a fin de obtener dicho amor. Repito, el mundo piensa que amor es lo que nos hace sentir bien. Yo amo porque amo a alguien, porque me hace sentir bien. Cuando esa persona ya no me hace sentir bien, dejo de amar. Y está dispuesto el concepto del mundo, a sacrificar principios morales, que hay que tener mucho cuidado. Sí, dice aquí, y está dispuesto a sacrificar principios morales y los derechos de los demás a fin de obtener dicho amor. Principios morales. Bueno, hay una cantidad de ejemplos, pero muchas veces hay algo que está prohibido, algo que no es correcto. Entonces, el amor que dice este mundo es, no importa. No importa si la persona ya tiene un compromiso o está casada o está casado, ve y tú muéstrale y que no, si es tu verdadero amor, no importa, tú métete ahí. Entonces, sacrificar principios morales y los derechos de los demás a fin de obtener dicho amor. Pero en realidad eso no es amor, sino todo lo contrario, es egoísmo. Cuando yo quiero algo que voy a interferir, voy a arruinar o me voy a meter en medio de, entonces eso no es amor, eso es egoísmo. Porque yo quiero eso que esta pareja tiene o estas personas tienen. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Es meter mi ser egoísta. Y Dios no es esa clase de amor. El verdadero amor es como Dios. Y esto tiene 3 características. El verdadero amor es como Dios. Primero, santo. El amor tiene que ser santo. Tiene que ser justo y tiene que ser perfecto. Entonces, si de veras conocemos a Dios, debemos amar como Él ama. Y qué cosa más difícil, ¿verdad? Porque también en la palabra dice, ¿verdad?, que el amor todo lo espera, es paciente, es benigno, etc. Entonces, es muy complicado, porque nosotros tenemos que tener muchos cuidados. Y dice ahí en el 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Oiga, y nosotros hemos conocido, ¿por qué? Porque desde el momento en que usted y yo hemos recibido salvación, conocimos el amor de Dios. Y hemos creído en Él, porque si yo no creo en ese amor, entonces no creo en su salvación. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y vuelve a decir, Dios es amor. Oiga, Dios es amor, no tiene amor. No es que tenga amor, es amor. Son 2 cosas muy diferentes. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, es un reto muy difícil poder amar como Dios ama. En Mateo 5, recuerde que este día es estudio, Mateo 5, 44. Vamos a leer desde el 43. Espero que el tiempo nos alcance. Mateo 5, 43. Mateo 5, 43.
Yo tengo aquí como un subtema el amor a los enemigos, un mandamiento. Y dice Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Increíble, ¿verdad? Para que, en el 45 otra vez, para que seáis hijos de vuestro Padre, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Oiga, que hace salir su sol. Quiere decir que ese amor de Dios es que hoy nos ha dado otra oportunidad. Y que hace llover sobre justos e injustos. 46. Porque si amáis a los que os aman, fíjese, mire lo que aquí pregunta el Señor. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mire, es más fácil, ¿verdad?, amar a nuestra familia, a nuestros familiares. Entonces el Señor les pregunta, ¿y si ustedes aman a su familia, qué recompensa hay con eso? Es fácil. El esposo ama a su esposa y la esposa ama a su esposo, el padre a sus hijos o la madre a los hijos y los hijos a sus padres, como sea. Y oiga lo que dice, quiere decir que, y recuerde que los publicanos los tenían por lo peor. No es, recuerda que el Señor dio, ¿cómo se llama? El ejemplo de Mateo, ¿verdad? Y Mateo está aquí en este libro, pero a Mateo era un publicano igual que Lázaro y nadie los quería. Y dice 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, a los que ellos también los tenían por menos, por ser gentiles y no ser creyentes? Sed pues, oiga lo que dice el 48, sed pues vosotros perfectos. ¿A qué nos lleva a amar como Dios ama? A ser perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, aquí en Mateo lo que leímos, Jesús habló de la manera que Dios es, su naturaleza. Dios es amor. Él en su naturaleza es amor. Asimismo, también Lucas 6:35. Lucas 6:35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y oiga, y prestad, no esperando de ello nada. No está hablando únicamente a algo material, sino muchas veces nuestro tiempo, nuestra cortesía, amar. Y debemos de amar sin esperar nada a cambio. Y nos han dicho que si no me aman, no debo de amar. Entonces, aquí en las dos citas, en las citas que acabamos de leer, describen ese amor de Dios para todos. Enemigos, malvados e ingratos. Y nosotros, como éramos antes de que el Señor nos encontrara, probablemente
No probablemente, todos éramos enemigos. Porque el que no era con él era contra él. Y entonces pasamos de ser enemigos. ¿Cuántos eran malvados? ¿O cuántos éramos ingratos? Entonces, el amor de Dios estuvo y ha estado presente en nuestra vida. Pero yo estoy hablando, estuvo, es que el Señor nos encontrara. Antes de que Él nos encontrara. Entonces, tenemos que comprender eso. Muchas veces se nos vuelve difícil amar a alguien. Y mire, y tal vez no es que, siendo honestos, no es que vamos a pasar de la noche a la mañana a amar a alguien. Pero hay algo muy importante. ¿Cuántos somos poco para tolerar a otros? ¿Cuántos somos muy impacientes con las personas? ¿Cuántos no tenemos consideración? Y cuando usted tiene el conocimiento de la palabra, pues usted lo que debe de hacer es tener esa tolerancia. Debemos de ser tolerantes, pacientes. Y muchas veces eso es lo que nos cuesta. Y cuando no se tiene eso, es muy difícil poder predicar del Evangelio de nuestro Dios. Muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿cómo la gente va a creer si nosotros no lo demostramos, si no los amamos? El mundo cree que amar a alguien, si en el caso de un hombre o una mujer, es que una persona solo puede amarlo físicamente. Y muchas veces hay como unos límites o categorías. De un hombre a una mujer se le tiene un cariño, una estimación, pero no un amor. Y ahora, no estoy hablando de un amor físico, estoy hablando en ese amor de ser pacientes, de ser tolerantes, de orar, etcétera. Entonces, Él ama por lo que Él es. Su naturaleza es amar. Su naturaleza es amar. ¿Cómo es nuestra naturaleza? Bueno, probablemente impacientes, desconfiados. Muy, muy desconfiados. No creemos a la primera, sino que estamos siempre viendo que quiere. Y muchas veces nuestra naturaleza nos lleva a ver qué podemos sacar de esa situación. En cambio, el Señor no. ¿Por qué? Porque fíjese que, ¿por quién murió Él? Por todos. Y todos, por sus enemigos. Repito, ¿qué éramos antes nosotros de que Él nos encontrara? Enemigos. ¿Y para qué murió? Por sus enemigos. Para que no murieran en una condenación. Muchas veces uno dice, yo puedo dar la vida por mi familia, por mis amigos, pero nunca se le cruzaría a uno decir, dar la vida por su enemigo. No, el que se muera. Y el Señor, a usted y a mí, no nos vio de esa manera. ¿Y cuántos odiaban? Y esto me refiero a testimonios de hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos odiaban el Evangelio? ¿Cuántos le tenían? Y el Señor murió aún si en algún momento le llegamos a odiar. En realidad, este amor ágape, usted y yo no lo podemos expresar. Amén. Usted y yo no llegamos a esto. Pero veamos cómo Dios lo expresa en el Antiguo Testamento para con Israel. Y aquí hay una
aquí hay un punto muy, muy fuerte. Acompáñenme a Oseas. Acompáñenme para Oseas. Quiero que leamos unos versículos. Oseas 1. Y qué difícil, porque es una muestra de cómo el Señor expresa su amor. Fíjese, Oseas 1, versículo del 1 al 5. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acán y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Y oiga aquí, y esto me llamaba mucho la atención. Dijo Jehová a Oseas. Que con esto que estamos empezando, con esto que voy a decir, es lo sorprendente. Dijo Jehová a Oseas. No se lo mandó a decir Dios por otro profeta, no, se lo dijo Dios a Oseas. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y capítulo 3, siempre de Oseas. Siempre de Oseas. Me dijo otra vez Jehová. Ya voy a explicar un poquito más lo que sucede con este relato de Oseas. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 5 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y su bondad en fin de los días. Entonces, Dios llama a uno de sus profetas, Oseas, que significa salvación. Oseas significa salvación. Amor es igual a ágape. O salvación es igual a amor. Y amor es igual a ágape. Espero yo que me ha dado a entender. Dios llama a un hombre y le pone por nombre Oseas. Y Oseas significa salvación. ¿Qué es la salvación para usted y para mí? Amor. ¿Y qué es ese amor? Ágape. Entonces, Dios lo llama para mostrar su ágape. Dios lo llama para mostrar su amor, para mostrar la naturaleza de Dios mediante sucesos de su propia vida, en calidad de representante de Dios. Entonces,
Oseas era conocido en cada casa de Israel, era un profeta. Todos observaban a Oseas y su familia. Y fíjese, Dios llamó a Oseas a casarse con Gomer, una mujer con infidelidad en el corazón. Qué difícil, ¿verdad? Porque en el 1, oiga, dice, ve, en Oseas 1:2, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Wow. Es increíble lo que el Señor le pidió a Oseas que hiciera para que por medio de esto Oseas estaba representando a Dios, lo que Dios haría con Israel. Y lo pone en esta situación, le está diciendo a Israel que Israel es una nación fornicaria. Es increíble, dice, los cuales miran a dioses ajenos. Y que cuando usted lee en la palabra de Dios, usted se puede dar cuenta de todos los dioses que Israel adoró. De llegar al punto de aún levantar lugares altos o altares en sus casas. Y tener ahí a dioses ajenos. ¿Y cuántos de nosotros, antes de conocer al Señor, o antes de que Él se revelara a nuestras vidas, cuántos amábamos a dioses ajenos, a ídolos? Y muchas de sus costumbres han quedado al día de hoy. Y se siguen haciendo, ¿verdad? Y muchas veces, bueno, pero no estamos hablando hoy de religión, estamos hablando del amor de Dios. Entonces, ¿quién era Gomer? Una mujer con infidelidad en el corazón. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que dejemos de ser infieles a Él. Quiere decir que, oiga, la infidelidad nuestra hacia Dios, ¿dónde está? En nuestro corazón. Está en nuestra alma, ¿verdad? Y el alma se representa como el corazón porque es el que da vida. No es que la infidelidad está en ese órgano, no estoy diciendo eso. Entonces, no pasó mucho tiempo después del matrimonio cuando comenzó a manifestarse su infidelidad. Y era conocido. Fíjese, que no quisiera estar ni pasar por lo que pasó. O sea, era conocido. Era conocido en cada casa de Israel. Era un profeta. Y la casa, y todos observaban a Oseas y su familia. Y a esta mujer, Gomer, no le importó. Empezó a mostrar su infidelidad. Descaradamente. Y muchas veces el creyente comete el mismo error. Se le veía con diferentes hombres en las fiestas de Samaria y toda la nación comenzó a ver este melodrama expuesto ante sus ojos. A esta mujer se le vio con diferentes hombres en las fiestas de Samaria y toda la nación comenzó a ver el melodrama expuesto ante sus ojos. Por último, abandonó a Oseas y esta mujer, fíjese, el Señor viene y le dice, ve y cásate con una mujer que su corazón es fornicario.
Se casa y vuelve al poco tiempo empezó a mostrar esa fornicación que había. ¿Por qué? Porque a Gomer no le era suficiente, Oseas como una relación monogámica. Entonces, a nosotros, en nuestra naturaleza caída, no es suficiente tener una relación con Dios, sino con muchos. Entonces, viene y salió la naturaleza de ella. Era algo que ella no podía esconder. Pero sucedió esto. Abandona a Oseas. Y esto, el abandono y su vida de fornicación o de libertinaje, la lleva a convertirse en una prostituta. Fíjese a la situación en la que llegó Gomer. Llegó a convertirse en una prostituta. Y a los ojos de todos estaba poniendo en ridículo a su esposo. Y recuerde, Oseas estaba representando a Dios y Gomer era la representación de Israel. Entonces, qué duro habrá sido, ¿verdad? Para este hombre, para este profeta. Todas sus acciones ponían en claro que despreciaba a Oseas. Porque, ¿por qué lastimamos nosotros? ¿Por qué dañamos? Cuando no amamos a alguien, ¿por qué dañamos? Para mostrar nuestro desprecio. ¿Y cuál era la intención de ella? Bueno, avergonzar a Oseas delante de todo Israel, que Israel lo observaba. Y así es nuestra vida cuando nosotros no somos fieles al Señor. Ante los demás, con nuestra forma de ser, tratamos de avergonzar a Dios y la gente dice, bueno, y este que no es cristiano, y este que no es creyente, y este que no es pastor, y este que no es líder, y este que no es servidor, etc. Entonces, después sus muchos amantes se cansaron de ella. Eso es lo triste, ¿verdad? Que al final ella no sacó nada bueno. No encontró a otro buen hombre. Ya lo había tenido y lo despreció. Usted y yo, no hay otro Dios mejor para nosotros. Entonces, después sus muchos amantes, porque se convirtió ella en una prostituta. Se cansaron de ella y se encontró teniendo que vender su cuerpo en las calles. Fue esclava de un proxeneta, quien finalmente, la puso en el mercado de esclavos para venderla al mejor postor. Cuando ya no le pudo sacar dinero, como prostituta, porque mientras él pudiera obtener dinero de ella, la iba a seguir ocupando. Pero cuando ya no pudo sacar dinero de ella, ¿cómo la vende? Como esclava. Al mejor postor, al que le diera, pues. Si alguien ofrecía 5, pues hay otro que ofrece 6. No, bueno, entonces el mejor postor, a este de 5. Y ahí vimos, ¿verdad? Está en el capítulo 3, donde dice, capítulo 3, 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Increíble, ¿verdad? Qué difícil esto. ¿Cómo terminó ella? Después de que la había tomado el profeta como esposa y le había dado a luz hijos, ¿cómo terminó ella?
como fíjese, no llegó a ser esclava. No llegó a ser esclava, pero estaba a la venta para ser esclava. Oseas había sido ofendido profundamente. Se sentía solitario, abandonado. Tuvo que haber sufrido, tuvo que haber llorado, ¿verdad? Sus lágrimas fluyen a raudales de la irritante vergüenza que esta mujer le había dado y del escándalo público que llegó a haber. Entonces, ahora su esposa, porque no había dejado de ser su esposa, es que se lo había abandonado y se había ido. Pero durante este tiempo en el cual ella anduvo fornicando, en el cual se convirtió, estuvo en la prostitución y después a la venta, seguía siendo su esposa. Y al final, Oseas, aunque era su esposa, pagó por ella para recuperarla o salvarla de una condición todavía peor, ¿verdad? Siendo esclava. Porque ya siendo esclava, siendo esclava, ya no tenía ningún valor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siendo esclava, podía el dueño de ella ocuparla como quería y no tener que pagarle ni darle ni 5 ni nada. No había opción. Entonces ahora su esposa está a la venta en el mercado. Y Dios le dice que vaya y la compre y la vuelva a ser su esposa. Le vuelva a dar otra vez el lugar de su esposa. ¿Qué le dijo el Señor? Ama a la mujer que te ha avergonzado y que te ha despreciado. Y a pesar de todo lo que ella ha hecho, procura su mayor bienestar. Llévala a tu casa, protégela y cuídala. Entonces, esta es una representación en el Antiguo Testamento del amor ágape, del amor de Dios. Entonces, ¿qué habrá pasado? Déjeme ponerlo de esta manera. ¿Qué habrá pasado por la mente de Oseas cuando iba por las calles, estas calles transitadas de Samaria, rumbo al mercado de esclavos? ¿No cree que cada paso estaba siendo grabado en la mente de Israel? Ver cómo Oseas iba otra vez por ella. La naturaleza del amor que Dios tiene por nosotros. Es que natural, si hablamos de una forma natural, nosotros estábamos bien, ¿verdad? Nadie de nosotros estaba en una venta de esclavos. Espiritualmente sí. Y es más, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos bajo el reino de Satanás, gobernados por él. Éramos sus esclavos. Y nos había ocupado como había querido. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Y aquí vemos la naturaleza del amor que Dios tiene por nosotros. Hay algo muy importante y es que en el caso de Eros, el amor que es a nivel de pareja o en la parte más sexual que otra cosa, rechaza lo feo y aquello que hiere. En el ágape se acerca a sus enemigos y procura su bien supremo. El Eros rechaza lo feo y aquello que hiere. Pero el ágape se acerca a sus enemigos y procura su bien supremo. Eros dice, te amo porque te necesito. Es decir, te voy a amar porque te necesito. Quiere decir que para amarte se me ha creado una necesidad.
Si no te necesitara, no te amara. Ágape dice, te necesito porque te amo. Son dos cosas muy diferentes. Te necesito a ti, necesito estar cerca de ti porque te amo. El otro es, te amo porque quiero sacar algo de ti. Entonces, para concluir, el amor incesante de Oseas por su esposa se convirtió en el mensaje de Dios para Israel. Una imagen simbólica de su amor por la humanidad. El amor incesante de Oseas por su esposa se convirtió en el mensaje de Dios para Israel. Dios a usted y a mí nos ama incesante, aun cuando hemos fornicado en nuestras almas con otros dioses. O cuando hemos llegado aún a prostituirnos en nuestras almas. No estoy hablando físicamente, no voy por ahí, no, estoy hablando en nuestras almas. Es muy, muy doloroso, muy difícil. Entonces, ese mismo amor increíble, el que hizo que Jesús llorara por medio audible sobre Jerusalén. Para finalizar, vamos a Lucas 19. Lucas 19. (41 al 44). (41 al 44). Lucas 9, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué? Porque ese día el Señor salía de esa ciudad. Esa ciudad lo había despreciado. A esa ciudad no le había importado. Entonces se quedó sola la ciudad. O si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Así que Jesucristo es el verdadero ágape. Y dice que debemos de amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. Así que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, gracias porque nos permites en esta noche, Señor, estudiar de tu palabra. Gracias porque tú hablas. Señor, que tu palabra quede en nuestros corazones, que puedas confrontarnos. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias por amarnos como tú nos has amado. Señor, ayúdanos a no ser fornicarios,
a no amar a otros dioses o a otros ídolos, a no cambiarte a ti, Señor, porque tú nos has amado primero y fue tan grande tu amor que viniste a esta tierra a morir. Viniste a sacarnos de esa condición. Estábamos a la venta como esclavos. Estábamos en lo peor. Para Satanás ya no importábamos, ya no le éramos suficientes o necesarios. Y tú viniste a dar tu vida, a comprarnos. Y lo que tú pagaste no tiene precio. Padre, ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a no fornicar en nuestras almas. Líbranos de un día en nuestras almas prostituirnos. Sino, Señor, que aprendamos a amarte como tú nos has amado y poder amar como tú nos has amado a los demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y pasen feliz noche.